¿Cuántos estamos listos para la palabra esta noche? El título es Guerra Espiritual contra Satanás. Y cuando leemos este título, o cuando ya le prestamos atención, decimos, uy, el pastor nos va a enseñar a exorcizar. No. ¿Ok? Porque hemos malentendido lo que es la guerra espiritual. La semana pasada hablamos del origen de nuestras batallas, y el origen de nuestras batallas es espiritual. Lo entendimos con el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés levantaba los brazos, ¿qué sucedía? El pueblo ganaba. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía. Entonces, cuando Moisés alababa a Dios, cuando Moisés reconocía a Dios, cuando Moisés se humillaba ante Dios, el pueblo ganaba. Entonces, nuestras batallas son de origen espiritual, porque cuando tú ganas en lo espiritual, vas a tener victoria también en lo físico. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Decíamos que la batalla es espiritual. Es una batalla que no vemos, pero que todos peleamos. Aprendimos también cómo pelear esta batalla. Necesitamos elegir un bando. Necesitamos elegir nuestras armas y necesitamos elegir nuestras estrategias. Vimos eso la semana pasada, ¿se acuerdan, sí o no? Entonces entendimos cómo luchar estas batallas. Pero, ¿sabes? Yo estaba leyendo esta semana y recordaba un principio que creo que escribió Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. Él dijo algo interesante. Él dijo, conoce bien a tus enemigos. Tenga a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. ¿Para qué? Para que los puedas conocer. Dile a la persona que está a tu lado, conoce a tus enemigos. Y dile a la persona del otro lado, te conozco. Amén. Conoce a tus enemigos. El esposo le dijo, te conozco. No. Pero conoce a tus enemigos. ¿Por qué? Porque si tú no conoces a tus enemigos, no sabes con quién estás peleando. No sabes cómo pelear estas batallas. ¿Y cuántos han llevado pista de crecimiento? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos han llevado alguna vez la pista de crecimiento aquí en la iglesia? Muy bien, los que no deben llevarla. ¿Ok? Tienen que llevar la pista de crecimiento. Porque en la pista de crecimiento te enseñamos algo. Te enseñamos que el cristiano tiene 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? Muy bien, no escuché nada, pero muy bien. ¿Cuál es el primer enemigo? Ni los maestros de escuela me cachan. Primer enemigo, el diablo. Segundo enemigo, la carne. Tercer enemigo, el mundo. Muy bien, entonces tenemos 3 enemigos. El primero, el segundo y el tercero. Muy bien, tenemos 3 enemigos. Entonces la guerra es espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, no estamos hablando de exorcizar, de liberar demonios. Estamos hablando de esto que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 10 a 11 y dijo, una palabra final, dijo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos, ¿qué dice? Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. El versículo 12 dice esto. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. No lo puse en la pantalla, les dije hasta el 11, pero el versículo 12 también nos habla de eso. Dice, nosotros tenemos que ponernos la armadura del Señor. Tenemos que mantenernos firmes contra las estrategias ¿de quién? Del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y no que nuestra lucha, ¿qué dice que es? Contra los enemigos malignos, los gobernadores malignos, las autoridades del mundo invisible y fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra batalla es espiritual. Y tenemos que aprender a lidiar esta batalla. Ya aprendimos eso la semana pasada. Pero ahora tenemos que conocer, identificar nuestros enemigos. Y el primero del que vamos a hablar es contra Satanás. La guerra espiritual contra Satanás. Mire, cuando hablamos de guerra espiritual, debemos entender que la iglesia en general ha tomado 2 posiciones. Una de las posiciones
es irse a un extremo en la cual todo tiene que ver con el diablo. Se te cae una bolsa en la casa, diablo cochino. Se te cae un libro, Satanás, te reprendo. Se te mueve algo en la casa, te ato con un nudo ciego. ¿No? Y te vas a ese extremo. Te vas al extremo de que todo tiene que ver con el diablo y sus demonios. Ahora, otra facción de la iglesia se ha ido a otro extremo en el cual nadie habla del Dios. Es el innombrable. No lo puedes mencionar. No se enseña del diablo. No se habla del diablo. Y cantan, no juegues con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo come candela. Entonces, la idea es que no hablan del diablo. No lo mencionan. No quieren saber nada. Y lo ignoran. Entonces, lo que nosotros queremos como iglesia, lo que nosotros queremos como pastores, es que creo que formar una cultura saludable, doctrinalmente hablando. La iglesia debe enseñar sobre temas de guerra espiritual, pero debemos abordar este tema desde la revelación de la palabra de Dios. No desde lo que dicen los libros, no desde lo que dicen los autores. No. Cuando hablamos de temas espirituales, la Biblia y todo lo que se enseña en esta iglesia tiene por autoridad la palabra de Dios. Nunca vamos a irnos fuera de lo que la palabra de Dios dice. Siempre la palabra de Dios es nuestra mayor autoridad. Hermanos míos, no hay mayor autoridad que la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, amén? Entonces, por eso, si vamos a abordar este tema de guerra espiritual, tenemos que ir a la palabra, lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en este momento tenemos que aprender de Satanás. ¿Dónde aparece este susodicho? Aparece en Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, del 1 al 5. No va a estar en la pantalla. Quiero compartirlo con ustedes porque quiero que estén atentos. Si tú tienes tu Biblia, lo puedes buscar. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente. La serpiente era la más astuta o era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Mira lo que respondió Satanás, dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La creación, amigos míos, era un lugar perfecto. Era la creación perfecta de Dios. Y en este lugar estaba Adán y Eva. ¿Quiénes eran Adán y Eva? Eran los portadores de la imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos? Estas personas, estos dos personajes y la creación eran perfectos. Y el diablo se escurre en medio de la creación y le habla a Eva. Te voy a decir algo. Muchas veces yo he dicho esto. Si una serpiente me habla, yo me voy corriendo. ¿Cuántos de ustedes irían corriendo si un animal te habla? Claro, te vas corriendo, que el animal no habla. Es como que tu perro Fluffy, ¿no? De repente, Fluffy, ¿cómo estás? Y te dice, bien, y tú, oye, o sea, te vas corriendo porque los animales no hablan. Pero la pregunta es esta, ¿por qué Eva no se asustó? Porque en la creación todo era bueno. Entonces, si un animal que Dios creó me habla, no me asusto. ¿Por qué? Porque todo era bueno. Entonces la serpiente le empezó a hablar a Eva y Eva no tuvo temor, no tuvo desconfianza, porque todo era bueno. Y no solo que era bueno, la Biblia dice que todo era bueno en gran manera. Pero el diablo es astuto. Tenemos que conocerlo. El diablo es astuto. Y él empezó a hablarle a la mujer y a torcer lo que Dios había dicho.
a tergiversar. Pero hermanos, no tergiversó del todo. Él dijo lo que Dios había dicho. ¿Sí o no? Entonces diga conmigo, el diablo conoce la palabra de Dios. Entonces, si el diablo conoce la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no? Queremos luchar contra él, necesitamos estar en la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo. La serpiente ingresó en el lugar perfecto de Dios para atacar la imagen perfecta de Dios. ¿Quién portaba la imagen perfecta de Dios? El hombre y la mujer. En el momento que el hombre y la mujer pecase, el diablo estaba dañando la creación de Dios. Pero te voy a decir algo más. El diablo se da a conocer porque cuando él le habla, le dice, no morirán. ¿Por qué? Porque él había sido el primer pecador de todos. Y cuando él pecó, no murió. No murió físicamente, no murió, pero murió espiritual también. Fue desechado del cielo. Pero él les dijo una verdad, no iban a morir. ¿Ellos murieron? No. Porque no estaban entendiendo que espiritualmente sí estaban muriendo. ¿Te das cuenta cómo juega con estas dobles? Así, porque es astuto. Por eso empieza presentándolo y dice, la serpiente era el más astuto de los animales salvajes. Y no solo eso, después él da a conocer su pecado propio. Y él dice algo interesante, dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Quién quería ser como Dios? El mismo diablo. Entonces, en Génesis capítulo 3, el diablo se da a conocer. Yo quiero presentarte 3 puntos importantes para que podamos entender bien a nuestro enemigo. Este no es un mensaje haciendo apología a Satanás, sino este es un mensaje para enseñar quién es y que nosotros sepamos cómo luchar contra él. Porque si no reconocemos que el diablo está presente, sabe cosas, nosotros estamos peleando contra un enemigo que no conocemos. Y lo primero que quiero que conozcamos esta noche es el origen del enemigo. Un rebelde bajo el control de Dios. Esto es importante. Es vital entender que Satanás no es un Dios igual que nuestro Dios. Diga conmigo, Satanás no es Dios. ¿Por qué, hermanos míos, digo esto? Porque nosotros a veces lo ponemos en el mismo nivel. Porque decimos el bien y el mal. Lo bueno, lo malo. Lo correcto, lo incorrecto. Entonces, inferimos una idea. ¿Y qué inferimos? Dios. ¿Se da cuenta que lo ponemos en el mismo nivel? Y el diablo no es Dios. No tiene los poderes que Dios tiene. El diablo es un ser creado que eligió la rebelión. Y vamos a ver algunas características de su origen. Primera característica que quiero que te acuerdes. Fue creado bueno por Dios. El diablo no siempre fue malo. El diablo no fue siempre diablo. Originalmente era un ángel creado para servir y honrar a Dios. No hay un dualismo donde el mal siempre existió. Dios creó todo en un estado de bondad. La Biblia que dice que cuando Dios creó, todo lo que creó lo hizo bueno. Entonces, en su momento, cuando el diablo fue creado bueno. Él es creación de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué está diciendo? Que los ángeles y todo lo que nosotros no vemos, ¿por quién fue creado? Por Dios. Ahora, cuando ya explicamos esto, la gente dice, entonces Dios creó el mal. No, porque el mal no es algo. Hermanos, definan en su mente, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? El mal es ausencia de bien. ¿Estamos? Tan simple como eso.
Entonces, el mal no es salvo. El mal en nosotros es una disposición del corazón. ¿Qué es el mal? Es una disposición que hay en el corazón del ser humano y también que hay en la creación de lo que Dios ha hecho. Y por eso la segunda característica es que su caída fue por orgullo. ¿Cuál fue la razón de su caída? El orgullo. El mal surgió de su propio interior cuando se llenó de orgullo e intentó un golpe de estado contra Dios. Ahora, entendamos cómo lo puedo entender mejor, pastor, de la siguiente manera. Hazte esta pregunta. ¿El diablo era un ángel, sí o no? Y era el más bello de todos, ¿sí o no? La Biblia lo dice. ¿Quién tentó a Satanás para que hiciera lo malo? ¿Quién tentó al diablo para que hiciera lo malo? ¿Quién lo tentó? Nadie había que lo tentara. ¿Te has preguntado alguna vez eso? Si a nosotros le echamos la culpa al diablo, ay, pequé. Oye, diablo, cochino, es que el diablo me tentó. Ya, le echamos la culpa. Ya, ahora, ¿quién le puede echar la culpa al diablo? ¿A quién? A nadie. Porque el mal nació de él mismo. Porque el mal no es algo, no es alguien. El mal es una disposición del corazón. Entonces el diablo se hizo diablo por su propio orgullo. Porque nació de su corazón. Y por eso nuestro tercer enemigo es la carne. Y vamos a hablar de eso después, en otro mensaje. Pero el diablo pecó de lo que había en su propio corazón. Por eso la razón de su caída fue su propio orgullo. Dile a la persona que está a tu lado, ten cuidado con tu orgullo. Amén. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Hoy día vamos a leer muchos versículos, porque todo lo que les voy a decir está en la Biblia. ¿Ok? Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14 dice, ¿cómo has caído del cielo, estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Y por causa de su rebelión, fue echado del cielo junto con todos aquellos ángeles que logró engañar y sumar a su rebelión. Y todos fueron echados del cielo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Su orgullo. Y su orgullo produjo rebelión. Y cuando yo soy orgulloso, es que el orgulloso no se hunde solo. Siempre que hace a la gente. Entonces, cuando tú veas o escuches a alguien que habla mal del líder, cuando tú escuches a alguien que critica al pastor, nunca se lo dice, pero siempre critica y critica y critica y critica, ¿qué es? Un orgulloso. Porque el orgulloso, ¿qué hace? Contamina. Y eso es lo que hizo el diablo. Contaminó, dice la Biblia, una tercera parte de los ángeles del cielo. Y esos son los demonios. Hermanos, diga conmigo, el diablo no es omnipresente. ¿Por qué le atribuimos todo a él? El diablo me atacó a mí, te atacó a ti. Entonces, ¿el diablo es omnipresente? No. El diablo no está en todas partes. ¿El diablo qué tiene? Demonios, azúcar. Porque recuerda que engañó a una tercera parte de los ángeles y todos fueron echados del cielo. Y voy a decirte algo más. Hay un montón de demonios que nosotros vemos. Pastor, el otro día yo le prometo que vi a mi abuelita, pastor, que ya se murió. Me ha venido a visitar. No es esta abuelita, amigo. Es un demonio. Pastor, ¿ha visto que hay extraterrestres?
El otro día salió que un piloto colombiano, estos colombianos así son, pero no mentira, pero un piloto colombiano ha grabado un ovni. Amigo, no es un ovni, ¿qué es? Es un demonio. Y te voy a explicar por qué en 5 segundos. Porque hoy la gente está adorando a los extraterrestres. ¿Quién es el que le roba adoración a Dios? El diablo. Amigos míos, dense cuenta de eso. El diablo engañó una tercera parte de los ángeles y hoy esos ángeles son demonios. Cuidado. Me prendieron la luz en la casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? El otro día alguien me dijo, pastor, me han ahorcado en la mañana antes de despertarme. ¿A cuánto les ha pasado eso? No levanten la mano. Más tarde hacemos liberación. ¿Pero qué está pasando? Un demonio te está atacando. Pero no es el diablo, porque el diablo no está en todas partes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, sí o no? Lo miras con Jesús. Mateo capítulo 4. ¿Quién atacó a Jesús? El diablo. Cuando Jesús se encuentra con el gadareno, el endemoniado gadareno, y le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué le dijo? Somos legión, porque somos... No dijo, soy el diablo. ¿Qué dijo? Somos legión, porque somos muchos. Entonces, ¿por qué? No, el diablo no es omnipresente. El omnipresente es Dios. El diablo no es Dios, amigos míos. El diablo es un ángel caído. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Me va entendiendo, sí o no? ¿Y dónde dice que pastor se lleva? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra con todo su... Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, creo que hasta ahí estamos claros. El diablo fue un ángel creado por Dios, pero que de su corazón se contaminó por su propio orgullo. En tercer lugar, el diablo tiene autoridad, sí, pero es limitada y delegada. ¿Cómo sabemos esto? Se le llama príncipe de este mundo, pero su caos solo llega hasta donde la mano de Dios lo permite. Job capítulo 1. ¿Qué hizo Dios conversando con el diablo? ¿Qué le dijo? Es que Job tiene tu protección, pero si tú quitas tu mano de él, él va a pecar contra ti. ¿Y qué le dijo Dios? Ve y haz lo que estás diciendo, pero no toques su cuerpo. No lo toques a él. ¿Qué significa eso? Que el diablo puede hacer cosas, pero hasta donde Dios diga, hasta aquí. Porque el diablo no es omnipotente. ¿Alguien me sigue hasta allí? El diablo no es omnipotente. Entonces el diablo no sabe todo de nosotros. No sé si me sigue hasta ahí. El diablo no tiene el poder que nosotros le otorgamos. Tenemos que aprender a ubicarlo. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9 habla de esto. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Uno no puede dar lo que no tiene. Si el diablo le dijo a Jesús, si me adoras te doy esto, es porque eso se lo habían dado a él. ¿Quién se lo puede dar? Dios. Entonces, hermanos, tenemos que recordar que el diablo tiene autoridad, pero es limitada. Reconozcamos la posición del diablo como capitán de las fuerzas demoníacas. Eso es inconfundible. Las escrituras se refieren a él como el maligno en Mateo capítulo 13 del siglo XIX. Le llaman el príncipe de este mundo en Juan 12:31. El Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, y el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Tiene autoridad, sí, pero es limitada. ¿Hasta ahí me siguen? Ese es el origen del diablo. Entonces sí hay que conocer a nuestro enemigo. Pero lo segundo que quiero que aprendamos de él es cuáles son sus estrategias. ¿Cómo opera el enemigo hoy?
Hermanos, Satanás no va a usar la fuerza bruta, no es bruto. ¿Se entiende? Satanás no va a usar la fuerza bruta, no es así como funciona. Pero él sí usa estrategias, planificaciones astutas para engañar y detener el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Y la primera estrategia que él utiliza es el engaño y la mentira. ¿Qué es lo primero que él usa? El engaño y la mentira. Esa es su arma principal. Ataca la identidad del creyente y distorsiona la verdad de la palabra de Dios. Lo hizo con Jesús, lo hizo con Eva. Mira qué hizo desde el comienzo. Es cierto que Dios les dijo esto. ¿Qué atacó? La palabra. La tergiversó. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Y cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Dile a la persona que está a tu lado, no mientas porque el padre de la mentira es el diablo. Por eso tenemos que tener cuidado con la mentira. No podemos ser tolerantes con la mentira. ¿Por qué? Porque dice que los que son del hijo de su padre el diablo, mienten como su padre el diablo. Pero nosotros somos hijos de ¿quién? ¿Hijos de quién? De Dios. Y Dios es la verdad. Y el Hijo de Dios habita en la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el diablo, ¿qué hace? Nos engaña, nos miente. Tú no vas a poder hacer esto, tú no puedes hacer el otro. A Dios no le agrada tu vida, tú nunca vas a salir de allí, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a poder. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, y te mete la Biblia. Y a veces cuando tú lees la Biblia, ¿y qué haces cuando tú lees la Biblia y te sientes como que llamado la atención por Dios? Como confrontado por Dios. ¿Alguna vez has leído la Biblia y te has sentido confrontado? ¿Qué haces después de eso? ¿No la vuelves a leer? ¿Por qué? Porque es incómoda. ¿Quién te engañó? El diablo. El diablo te hizo creer que la palabra de Dios te está juzgando cuando lo que Dios está haciendo es señalarte tu pecado para que tú sepas lo pecador de que eres y que sepas la necesidad que tienes de Cristo Jesús. Entonces, si tú lees la Biblia, amigo mío, y te sientes confrontado, da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está mostrando su amor, su gracia y su misericordia. ¿Alguien dice amén a eso? Tienes que amar a Dios por cuanto Él te ama. Y te muestra la verdad. Porque alguien que te ama te dice, aunque duela. ¿Sí o no? Pero el diablo es engañoso. Si a ti te gusta que te engañen, entonces el diablo es un aliado, no es un enemigo. Cuidado. ¿Qué es el diablo para ti? ¿Es tu enemigo o es tu aliado? Alguien me decía algo interesante. Si el diablo no te está atacando, es porque tú no representas ni un peligro para él. Está cómodo contigo. Ay, Señor, que el diablo me ataque para... No, tampoco. Porque si haces las cosas bien, amigo mío, él te va a atacar. Tus secuaces te van a atacar. ¿Sí me entiende eso? No va a pasar mucho tiempo hasta que el diablo te ataque. ¿No te ha pasado que cuando tú llegas a Cristo, tu familia te ataca? ¿No has visto que cuando tú llegas a Cristo, la vida se hace más difícil? ¿Y qué dice la gente? Ay, pastor, era más fácil cuando no era cristiano. Porque el diablo te está atacando, amigo mío. Porque ahora te has convertido en su enemigo. Pero si a ti no te están atacando y estás muy cómodo, y aún, te voy a decir algo más, escucha bien esto, y aún tú estás pecando y nada te está pasando a pesar de tu pecado, y la estás pasando y la estás librando, amigo mío, te voy a decir algo, no te va a pasar nada, ¿sabes por qué? Porque el diablo está muy cómodo contigo. No representas ninguna amenaza para el diablo. Y más bien deberías preguntarte, hijo de quién soy. Porque Juan capítulo 8, versículo 44 dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Hermano, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay un punto medio. No hay. Y te voy a decir algo más, que quizás suene duro, pero es verdad.
todos nacemos siendo hijos del diablo. Todos nacemos siendo hijos del diablo. Por eso necesitamos a Cristo en el corazón. Y por eso cuando lo recibimos en el corazón, nos convertimos. ¿Has escuchado esa palabra convertir? ¿Por qué te dicen convertir? Porque te estás convirtiendo de un lado a otro. Y si tú no estás con el diablo, entonces eres su enemigo. Y por eso necesitamos ganar almas para Cristo, amigos míos. Porque la gente que se muera sin Cristo se va al infierno. Y tu familia que no conoce de Cristo, y mi familia que no conoce de Cristo, santo Dios, se van a ir al infierno si nosotros no le predicamos. Porque la Biblia dice que antes de ser hijo de Dios, todos éramos hijos de él. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer al enemigo? Porque a veces no sabemos dónde estamos. Su segunda estrategia es la tentación. Hermanos, basta ya de esta frase que la tentación para todo, que la tentación es para todo. ¿Y sabe qué hacemos con esta frase de 1 Corintios 10, cuando decimos que no ha venido sobre nosotros tentación que no sea humana? Decimos aquí es para todo. No, es que eso no quiere decir el texto. Y lo que hemos hecho nosotros es normalizar la tentación. Y ciertamente la tentación es para todos, porque tentación es tentación, no es pecado. Pero hay muchos que andamos en la tentación muy cómodos. Y la tentación, lo que se usa es para ver dónde está tu corazón. Y el diablo la va a usar. Va a buscar puntos débiles para incitarte a faltar a tu fe. Como hizo con David. 1 Crónicas capítulo 21, versículo 1. Mira lo que hace el diablo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo contra Israel. Y por causa de ese censo murieron muchas y miles de personas en Israel. Porque el diablo tentó al que era, al rey. Por eso ore por su pastor, ore por su pastora, ore por los hermanos que están en liderazgo, oren por sus padres, oren por sus hijos, porque el diablo nos va a atacar a todo. Los que somos hijos de Dios. Amén. ¿Lo tentó a David? Cuidado con la tentación, cuidado con lo que miras, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que hablas, cuidado cómo te comportas, cuidado con lo que haces, amigos míos. No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de una disposición del corazón para hacer lo bueno. Amén. Tercera estrategia, la acusación. El diablo te va a acusar. Mira lo que dice Zacarías capítulo 3, versículo 1. Entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Pero ¿sabes qué hizo Dios? No está en la pantalla, pero les animo a que lean la historia. Dice que tomó un carbón del altar, igual que Isaías, y tocó a Josué y lo purificó. Hermano, te voy a decir algo. El diablo siempre nos va a acusar y va a encontrar de qué acusarnos. Amén. Amén. El diablo nos va a encontrar de qué acusarnos, porque aquí todos hemos pecado, ¿sí o no? Todos hemos metido la pata, ¿sí o no? Empezando del que está predicando hasta ustedes, todos hemos pecado, ¿sí o no? Entonces el diablo tiene para acusarnos a todos. Pero abogado tenemos, amén, en Cristo Jesús. Por eso me encanta un coro que cantaba mi suegro. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los ganan. Si alguno le conoce, sí, algo así es. Si alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Él se llama Jesús y ahí arranca, ¿cierto? ¿Cuántos tienen un abogado? Es Cristo Jesús. Entonces dile a la persona que está a tu lado, no te quedes acusado, porque abogado tienes.
El diablo te va a acusar, amigos. Y muchos hoy estamos viviendo acusados y por eso no podemos servir. Por eso no podemos crecer. Tenemos miedo de hacer cosas, tenemos miedo de ser cristianos, tenemos miedo de comprometernos, porque el diablo, ¿qué está haciendo? Mira lo que has hecho, pero mira el pecado que cometiste, pero mira lo que has provocado, pero mira lo que has hecho, pero mira esto, pero ¿qué hace el diablo? Te recuerda tu pecado. Y alguien dijo eso, el diablo te va a llamar por tu pecado, pero Dios conoce tu nombre. Entonces tienes que dejar que Dios te llame. Cuarta estrategia del diablo, cegar el entendimiento. Y esto es tan importante. El diablo, ¿qué hace? Te ciega el entendimiento. Su prioridad es evitar que las personas vean el resplandor del evangelio. ¿Cuántas veces has predicado a alguien y te ha dicho, sí, gracias, pero hasta ahí nomás? No estoy listo. O cuando hablas y no cambia. ¿Por qué no cambiamos? Si sabemos lo que está mal, si sabemos lo que es incorrecto, ¿por qué no cambiamos? Porque a veces no podemos entender lo que nos están diciendo. Como cuando hablamos con los chicos, los jóvenes. Hija, pero este chico no te conviene. Y me dice el pastor, y le dice Dios. Y la chica que anda, no, es que ustedes no lo conocen. Es un buen hombre. Me grita, me maltrata, pero es bueno. ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué no entiende? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento. ¿Cuántas veces has hablado con tus hijos? No te entiende. ¿Por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento. ¿Cuántas veces has hablado con tu esposa, tu esposo? Le has dicho lo que está haciendo mal. No te entiende. ¿Por qué? Porque en esa área el diablo ha cegado su entendimiento. Entonces, ¿qué necesitas hacer? ¿Echarle agua bendita? No. ¿Ponerle un crucifijo en la cama? No. Tienes que orar por ella. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria de la luz, de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Qué es lo primero que hace el diablo? Cegar el entendimiento de la gente sobre el evangelio. ¿Cuántos creen que la iglesia debería estar llena? ¿Y por qué no lo está? Porque la gente no entiende lo que Cristo ha hecho por ellos, por nosotros. ¿Y por qué? Porque el diablo les ha cegado su entendimiento. ¿Y por qué? Porque son hijos de él. ¿Te das cuenta? Hay gente que dice, pastor, mi familia no recibe a Cristo, mis padres, mis hijos no entienden, les hablo, no entienden. ¿Por qué? No es que tú estás haciendo algo mal, amigo mío. Es que el diablo les ha cegado el entendimiento y tú estás yendo de frente a predicarles. Primero ora por ellos. Para que Dios les abra a él entendimiento por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Ciega el entendimiento. Pero te voy a decir algo más. No solamente ciega el entendimiento de los que no son creyentes, calla la boca de los que son creyentes. No solo ciega el entendimiento, sino que calla la boca de los creyentes, porque nos hemos olvidado que nuestra misión es ganar almas para Cristo. No necesitas un púlpito para predicar, necesitas el Espíritu Santo de Dios para hacerlo. Y cristianos no se ven en el púlpito, amigos míos, los cristianos se ven allá afuera. Todos nos vemos allá afuera. Yo no soy cristiano por tener un micrófono, yo soy cristiano porque tengo el Espíritu de Dios en mi corazón. ¿Y dónde se ve eso? Allá afuera. Qué pena que el diablo nos ha cegado el entendimiento a muchos, pero nos ha callado la boca a otros. Ahora, ¿cómo lo derrotamos? Tercera verdad que quiero enseñarles esa noche. ¿Cómo derrotamos al enemigo? Nuestra victoria, ¿quién es? La buena noticia para la iglesia es que Satanás ya es un enemigo vencido.
Con esto en mente podemos presentar batalla y saber que está derrotado, pero hay que hacerlo en nuestras vidas. Hermanos, dile a la persona que está a tu lado, tú no eres un derrotado, tú eres un vencedor. ¿Por qué caminamos por la vida como derrotados? Andamos por la vida así, Madre, caminamos agachando la cabeza con vergüenza. Una vez más, dile a la persona que está a tu lado, tú no eres un derrotado, tú eres un vencedor. ¿Cuántos somos vencedores en Cristo Jesús? Nunca te olvides de eso. Hermanos, entonces con esto en mente hay que presentarle batalla. ¿Cuántos de ustedes son buenos haciendo algo? Sabemos hacer algo, ¿cierto? Todos sabemos hacer algo. Pero te voy a preguntar algo. ¿Cuántos son buenos en los videojuegos? ¿Hay gente que sabe jugar videojuegos? Mira, hay gente que sabe jugar videojuegos, ¿no? Entonces, hay videojuegos en los que de repente uno dice, yo les gano. Entonces tú sabes que eres bueno. Y cuando sabes que eres bueno, vengan los que quieran retarme, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabes que les vas a ganar. Entonces, cuando tú te enfrentes al diablo, ¿qué tienes que comer? ¿Cuál es la actitud? Hay que mirar al diablo. No, porque el diablo ya está derrotado. Tú le vas a, hermanos, ¿cuántos han leído la Biblia completa? Ya eso pasa porque no leen la Biblia completa. ¿Saben por qué? Porque hemos leído la historia. Y la historia dice al final que nosotros somos vencedores. Entonces yo no peleo con el diablo como derrotado. Cuando yo sé que el diablo me ataca con sus secuaces, yo me paro firme y digo, yo soy vencedor en Cristo Jesús. No me puedes hacer nada, no me puedes derrotar. ¿Por qué? Porque yo soy vencedor. Pero ha habido veces en las que me ha ganado, sí, pero eso no quita que voy a seguir peleando. Dile a la persona que está a tu lado, aunque hayas perdido algunas batallas, sigue presentando batalla. ¿Por qué? Porque la guerra está ganada. Sigue peleando, porque al final vamos a ganar. Por eso necesitamos 3 estrategias, rápido, 4 estrategias. Primero, ¿cómo lo derrotamos? Nos sometemos y resistimos. ¿Cómo? Nos sometemos y resistimos. Mira lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 7. Lo dimos la semana pasada, dice, así que humíllense delante de ¿quién? De Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos y someternos, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Mantente firme. ¿En qué? En tu fe. Por eso Cristo es nuestra roca, nuestra ancla, nuestro lugar seguro. ¿Cuántos están construyendo su vida en Cristo? Entonces, si estás construyendo tu vida en Cristo, no tengas miedo. Sométete, resiste, mantente firme y el enemigo se va a apartar de ti. El sufrimiento, vamos, dile a la persona que está a tu lado, el sufrimiento es temporal. Esto que estás viviendo, vamos, dile a la persona de tu lado, esto que estás viviendo va a pasar. Mantente firme, dile, mantente firme, resiste. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Porque el diablo no nos va a ganar la batalla, hermano. Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso lo segundo que tenemos que aprender es el poder del Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio tiene poder. El mensaje de la cruz es la herramienta que traslada a las personas del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Mira qué poderoso es el Evangelio. El Evangelio nos sacó a nosotros ¿de dónde? De las manos del diablo y nos llevó a las manos de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos que no predicamos? ¿Qué hacemos que no compartimos la palabra de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol dijo, pues no me avergüenzo del Evangelio, en la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, pero también a los gentiles, hermanos. Es poder el Evangelio. El diablo no va a poder contra el Evangelio de Cristo Jesús. La iglesia está avanzando. No podemos callarnos, hermanos. No puede ser que los musulmanes estén ganando terreno tanto. La iglesia se queda sentada. Hermanos, todos tenemos problemas. Todos tenemos enfermedades. Todos tenemos dolores. Todos tenemos problemas, amigos.
Y Dios los conoce. Pero aún así tenemos que ganar almas para Cristo. Porque sabes, porque no estamos peleando solos. Cristo pelea con nosotros. Yo no sé qué batalla estás luchando hoy, pero sé que Cristo está luchando contigo. No te sientas solo, no te sientas sola. Cristo está luchando contigo. Predica. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes esperanza, pero hay muchos que están peleando sin esperanza. Y por eso necesitamos llevarles esperanza. Porque Él pelea nuestras batallas. El Evangelio tiene poder, amigos míos, prediquémoslo. Tenemos que tomar las armas de Dios para vencer al diablo. No luchamos con nuestras fuerzas, sino fortaleciéndonos en el Señor a través de la oración y la palabra. Ya dije la semana pasada cuáles son las armas de Dios. No las voy a repetir. Usted las tiene en casa. Úselas. Les hemos dado un cuadernito, hemos hecho un cuadernito devocional. ¿Para qué? Está en blanco. ¿Para qué? Para que usted empiece mañana. Pero pastor, ¿de dónde? De donde usted esté. Que usted está leyendo Salmos capítulo 50, arranque de ahí. Que usted no está leyendo nada, arranque de Juan capítulo 1, pero arranque a leer la palabra de Dios. Yo le aseguro que la palabra le va a traer victoria, porque te voy a decir algo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y para luchar tu batalla necesitas fe, amigo. Por eso hay que leer la palabra de Dios. La fe no se va a despertar por obra y gracia, por magia, se va a despertar por oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Compra tu libro devocional, hazlo. Súmate al reto. Permanece en Dios. 15 soles, te compras un cuarto de pollo y una salchipapa. Yo tengo los precios de eso aquí, hermano. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Cómprate un devocional que empiece a escribir. En este viaje lo hemos hecho con mi esposa. Ayer en la noche nos detuvimos. Llevamos nuestro cuaderno de permanece. Terminamos nuestra jornada de 14 de febrero. Almorzamos juntos, paseamos, nos tomamos fotos. La hice caminar con soroche y todo. Llegamos a la casa, cada uno a leer su Biblia. Porque hay algo que no es debatible en nuestra casa. La palabra de Dios está ahí. Hay que permanecer. ¿Por qué? Porque el diablo nos va a atacar. Necesitamos estar fuertes en su palabra. Necesitamos. ¿Cuánto necesita su palabra? Entonces compra tu devocional y hazlo. 15 soles no te va a llevar a la pobreza. Y por último, no te olvides de esto, la victoria final. Tenemos la seguridad de que Dios aplastará definitivamente a Satanás bajo nuestros pies. Satanás ya fue derrotado en la cruz, está siendo derrotado hoy por Jesús en nuestro día a día por el poder del Espíritu Santo y será derrotado en la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Mira lo que es el final. Después, el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y después viene cielos nuevos, nueva tierra. Y la vida empieza a acabarse. Porque el final de la historia, amigos míos, es que el diablo es derrotado. Pero la iglesia es victoriosa con Cristo Jesús. ¿Cuántos somos vencedores? Hermanos, ¿dónde vas a estar por la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Hijo de quién eres? ¿Es el diablo tu enemigo? Pues tu amigo. ¿Qué es el diablo? Hermano, todos estamos luchando en la guerra espiritual. Todos. Y la guerra es contra Satanás, no contra Dios. No te enojes contra Dios. Dios no te ha quitado nada. Dios te ha entregado todo. Y a veces le echamos la culpa a Dios de las cosas malas que nos han pasado porque no conocemos al enemigo. No conocemos cómo actúa. Pero te voy a decir un secreto. Y lo predicamos cuando hicimos de Job. En las buenas
y en las malas glorificamos el nombre de Dios. Porque todo obra para el bien de los que aman al Señor. No de todos. De los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque Dios lo ha dicho en su palabra. Hermanos, Jesucristo se manifestó a nosotros para vencer al enemigo. Génesis capítulo 3 dice que pondré enemistad entre la mujer y su simiente. Y de la simiente de la mujer nacerá uno. ¿Y qué dices? Tú le morderás en el talón, pero él te pisará el calcañar. Eso está en capítulo 3 de Génesis. ¿Y sabes de quién habla? De Jesús. La serpiente mordió el talón de la humanidad cuando pensó que Cristo estaba muerto y había vencido. Pero al tercer día, Jesús resucitó. Y el diablo y la muerte fueron derrotados. Porque gracias a que Cristo resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Porque ni la muerte nos podrá detener, amigos míos. Porque nosotros morimos aquí, pero nuestra muerte es ganancia porque vamos con Cristo Jesús. ¿Cuándo lo cree? Entonces no eres derrotada. Eres victorioso. El enemigo es el diablo, ciertamente sí, pero es un enemigo derrotado. No es omnipresente, no es omnisciente, es limitado. Él no te va a hacer daño, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Así es que levántate y pelea. Levántate y resiste. Levántate y mantente firme, porque el enemigo no te va a poder atacar por siempre, porque el más poderoso es el que está en nosotros que el que está en él. Y en Cristo somos más que vencedores. Así es que ánimo. No vayas por el mundo como derrotado, porque eres un vencedor. Y eso no es un mensaje motivacional, es una verdad de la palabra de Dios. Y en su verdad andamos, y por su verdad vivimos. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra, desde hoy y para siempre, porque en Él somos vencedores. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Señor.